Bueno, buenas tardes a todos. La asociación le agradece la participación en este encuentro técnico que hoy trata de coyuntura y perspectivas de la forestación. Es el quinto encuentro técnico que hemos convenido y conciliado con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través de sus oficinas OPIPA y DIEA, según el caso. En este caso es OPIPA. Y estamos recibiendo para este tema al el licenciado en Economía y Magíster en Economía por la UDELAR, Hugo Emilio Laguna Beltrán. Es técnico de OPIPA en el área de evaluación de políticas y en el área de cadenas. Creo que podríamos dar pase. Agradecemos, bueno, Daniel ya les comentó, lo bueno sería cortar los micrófonos y aún también el video, hasta tanto podamos llegar a la parte de preguntas. Antes de comenzar, normalmente nosotros agasajamos a los participantes con bueno, una agenda de la asociación. Muchas gracias. Un vinito para los momentos de solaz. Sí. Así que bueno, yo lo dejo en manos de Hugo Laguna y bueno, a la orden después para las preguntas y comentarios. Así que Hugo, todo tuyo. Bien, buenas tardes para todos y para todas. Agradezco la invitación de la asociación. Es un gusto para mí poder intercambiar sobre el sector forestal. Espero que los contenidos que intercambiemos sean de su interés. También muchas gracias, por supuesto, por los regalos que serán bien aprovechados. Por lo tanto, bueno, con ustedes quiero compartir... Vamos a ver cómo se pasa acá. Sí. Quiero compartir, por supuesto, el objetivo de la presentación es descriptivo, es contextualizar aspectos generales, ¿no? Aspectos macro de la evolución reciente del sector y de sus cadenas. Por ejemplo, con variables que tienen que ver con la producción, el empleo, la extracción, el área forestal. También aspectos que tienen que ver con el comercio exterior de los productos forestales. Y bueno, y cerrar con el balance de estos contenidos y plantear algunas perspectivas interrogantes hacia adelante. Y bueno, así como una advertencia, tal vez, sabemos que el sector es un sector complejo, se puede entrar a estos temas por diversos lugares, se puede profundizar. Como les dije, esto intenta cubrir varios puntos de manera general. Por lo tanto, es natural que algunas cosas puedan quedar afuera, ¿verdad? Pero bueno, avancemos de todas formas. Primero que nada, los aspectos generales de la cadena forestal en Uruguay. Como sabrán, el sector forestal se compone fundamentalmente de dos cadenas, ¿no? Y de dos fases. La fase primaria, que tiene que ver, que va desde los viveros y hasta la plantación, el manejo forestal y la cosecha, y después la parte de procesamiento industrial. Esto se divide fundamentalmente en dos subcadenas, ¿verdad? La que tiene que ver con la plantación de eucaliptus con destino a pulpa de celulosa o a chips, y que tiene un destino fundamental que es el mercado exterior, la exportación, ¿verdad? Y una segunda cadena, que es la de transformación mecánica, que son aquellas plantaciones para madera sólida, que pueden ser tanto de eucaliptus como de pino, ¿verdad? Para aserraderos, para producir tableros, y estos pueden ir tanto al mercado interno como al mercado externo, ¿verdad?
Estas son las dos grandes cadenas. Por supuesto que hay otras actividades involucradas, como puede ser la generación de energía, el transporte y la logística para mover la producción, la investigación y el desarrollo, pero principalmente me voy a concentrar allí. Y después los modelos forestales, que se pueden resumir en 4, que tienen que ver con las especies, ¿verdad? Aquellos que vinculados con el eucalipto, que tienen un destino pulpa, que serían el modelo 1 y 3, Eucalyptus globulus, grandis y duni. Después tenemos aquellos vinculados a las plantaciones de pino, el modelo 2, con destino hacia el río. Y también hay una especie importante del eucaliptus, que es el grandis, que no solo es para pulpa, sino que puede ir también para hacer río. Acá tener en cuenta los ciclos forestales, ¿verdad? Que en grandes rasgos puede ser de entre 10 y 12 años, el eucalipto para la producción de pulpa, o ciclos más largos de 18 o 24 años para la producción de madera sólida. Tener en cuenta que el grandis, cuando es para hacer río y tiene un ciclo largo, en el medio los raleos que se van haciendo pueden destinarse para la producción de pulpa también, ¿verdad? Eso de alguna manera ayuda desde el punto de vista financiero, económico, a sostener ciclos tan largos de producción. Este largo de los ciclos tiene mucho que ver con lo que es la dinámica del sector, ¿verdad? Bueno, ahora veamos en una perspectiva de mediano y largo plazo cómo se comportó la producción del sector, ¿verdad? En todas sus actividades. Primero, la gráfica que tienen arriba a la izquierda es la línea verde es la evolución del Producto Bruto Interno de la actividad, la fase primaria, la silvicultura, ¿verdad? Y la roja es las actividades agropecuarias en su conjunto. Como verán, desde el 97 hasta el 2018, que es como se puede construir, por los datos que tenemos disponibles, es como se puede construir una serie larga. Por eso es que no presento los datos más recientes, hasta que estos datos no estén disponibles, pero creo que igual ilustra la evolución general del sector. La línea verde muestra que la silvicultura, la fase primaria, tuvo un comportamiento por encima de las actividades primarias en su conjunto, ¿verdad? Fundamentalmente en la segunda década de este siglo, ¿verdad? Después del 2010 y después del 2013-14. Después, arriba hacia la derecha, tenemos la evolución del Producto Bruto Interno de las actividades de transformación mecánica, eso es la línea roja, y la línea verde es la dinámica de la industria en su conjunto. Como ven aquí también, la industria de transformación mecánica, es decir, la fase manufacturera, tuvo un comportamiento por encima de la industria en su conjunto, aunque con algunas oscilaciones más pronunciadas, que esto por supuesto tiene que ver tal vez con el tipo de empresa, con su inserción internacional, con también las crisis, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, un pico de la baja en el 2008, tiene que ver con esas cosas, ¿verdad? Y abajo a la izquierda tenemos el Producto Bruto Interno de la industria de transformación química, esto es la producción de celulosa, que de alguna manera hay que mostrar la parte del resto porque realmente tuvo un desempeño relevante asociado a la envergadura de estas inversiones, ¿verdad? Son inversiones que realmente se despegan de la mayoría de las inversiones que tiene Uruguay, son históricamente fuertes. Por lo tanto, allí se ve que si vemos un índice de producción, ¿verdad? 97 igual 100, cuando llegamos al 2018, este valor está en 1703, o sea, realmente explotó la producción de esta fase, con un comportamiento escalonado, como ven, ¿verdad? Asociado a las dos plantas de celulosa que están funcionando hoy en el país. En el 2007-2008 hay un escalón, después relativamente estable, y en el 2013-2014 con Monte del Plata tenemos otro escalón, después relativamente estable, y seguramente vayamos a ver esto cuando empiece a funcionar la segunda planta de UPM y la tercera planta de celulosa en Uruguay.
El cuadro de abajo a la derecha ven las tasas promedio de crecimiento, donde se ven, bueno, la economía en su conjunto en todo el periodo creció un 2,6, la silvicultura creció por arriba, la transformación mecánica creció por arriba de la economía y la transformación química también. 24. Bueno, como consecuencia de lo anterior, el resultado de esto fue que la cadena forestal en su conjunto aumentó su participación en el Producto Bruto Interno del Uruguay, ¿verdad? Pasó en el 97, esto es a precios corrientes, pasó de 1,3% a 2,4%. Esto es la contribución directa, ¿verdad? Sería la fase, lo que veíamos hoy como silvicultura y como industria manufacturera mecánica y química. Acá vale aclarar que existe un trabajo reciente de ex ante, a pedido de la Sociedad de Productores Forestales, que calculó el aporte directo, indirecto e inducido de la cadena forestal, y este número es un poco más alto que el 2,4, es este que está ahí abajo, es 3,8, ¿verdad? Y por supuesto cuando empiece la nueva planta, esta participación en el producto va a crecer, y además de otras posibles inversiones que vengan, también va a cobrar relevancia la participación de la cadena forestal en la economía. Y el gráfico de la derecha es el cambio que se dio en la composición del valor agregado intrasectorial, ¿verdad? Si vemos en el año 97, de silvicultura, el 46% de la cadena era la fase primaria. Si vemos 20 años después, en el 2018, la parte principal es la industria química, ¿verdad? O sea, la producción de celulosa. En segundo lugar, pero casi con empate, está la silvicultura y luego la transformación mecánica. Que como veíamos en el 97, allí la transformación mecánica estaba en un segundo lugar. Esto es, desde la industria de cerrado hasta la de la producción de papel, ¿verdad? Bueno, desde el punto de vista del tejido empresarial, en el sector existen más de 1.700 empresas que están vinculadas a este complejo, pero de las cuales la gran mayoría son pequeñas y micro. ¿Cuántos campeones pueden hacerse fútbol oficial de rugby? ¿Un micrófono abierto allí? Lo podés cerrar tú también, Hugo. El Emilio también, Emilio, si puedes cerrar el micrófono, gracias. Bueno, como les decía, las empresas vinculadas al complejo forestal son más de 1.700. Hay una parte importante que son micro y pequeñas, ¿verdad? Tal vez como contracara, ¿no? Las principales empresas forestales son más bien pocas, ¿verdad? Son pocas, pero relevantes, digamos, ¿no? O sea, en celulosa tenemos 2, en madera cerrada, maciza, se destacan 3, madera en bruto también tenemos 3, y en tableros tenemos 1, ¿verdad? Desde el punto de vista de qué pasó con las ocupaciones. Allí tenemos el 2020, que como sabemos es un año afectado por la pandemia, ¿no? Por eso tiene ahí una línea puntuada, porque como para intentar separar ahí, estaba bueno mostrar el dato, pero por otro lado tener en cuenta que esta caída seguramente estuvo afectada por el proceso de pandemia, ¿verdad? Entonces tenemos, en la línea verde de la gráfica, es la fase primaria, ¿verdad? Tenemos una leve caída hacia la baja, y la línea roja, que es la fase industrial, ahí tenemos una caída más pronunciada. Acá tener en cuenta que en esta línea roja está la industria papelera, ¿verdad? Que tuvo el cierre importante de Fanapel, que tenía aproximadamente en el 2013, por ahí más o menos, cerca de 1.000 o más de 1.000 personas trabajando en esta industria. Por lo tanto, esta caída en parte se explica por eso.
Y el cuadro que tenemos en la derecha, sí, es hasta 2019, porque estaba bueno contextualizar esta caída, ¿no? O sea, el empleo, en este periodo que mostramos, 2014-2019, el empleo cayó en la economía en su conjunto, ¿verdad? Ahora, si miramos en el agro, la fase primaria, digamos, cayó un 13%, y en la fase primaria forestal cayó un 1%. Después en la agroindustria cayó un 4%, pero en la agroindustria forestal cayó un 21%. Como les decía, seguramente en buena medida explicado por la parte papelera. Esperamos ver próximamente los datos del 2021, cuando esté la encuesta continua Vare ya está disponible, pero tuvo alguna serie de cambios metodológicos que hay que mirar mejor para poderlos hacer compatibles con toda la serie, ¿verdad? Después, bueno, el área forestal del Uruguay, ¿verdad? Esto es muy importante debido a que estamos hablando de la materia prima, ¿no? Esta materia prima que el Uruguay produce y que transforma industrialmente y que exporta. O sea, lo que pasó allí es relevante. Ahí vemos que luego de la aprobación de la ley forestal, allá por el año finales del 87, principios del 88, el conjunto de decretos que vinieron asociados, la superficie forestal, es decir, la línea gris, creció. En 30 años pasó de ser aproximadamente 30.000 hectáreas a 1 millón de hectáreas. Esto equivale a un 6% de la superficie total del país. Y lo que vemos en las barras verdes son el área nueva plantada en cada año. Entonces vemos ahí que en mediados de la década de los 90 hubo un fuerte impulso al área nueva plantada, ¿verdad? Que después tuvo una caída sobre el principio del siglo XXI. En 2008, 2009 tuvo otro repunte, y ahora más cerca del 2020, 2021, la nueva área está más o menos en 15.000 hectáreas por año, lo cual es, bueno, vemos que es históricamente baja esta tasa, ¿no? O sea, el área forestal sigue creciendo, pero no a las tasas que vimos en el pasado. La principal especie que está plantada en Uruguay es el eucalipto, aproximadamente un 70%, el pino un 18%, y otras especies y plantadas el 11%, ¿no? Estos son datos de la nueva cartografía forestal de la Dirección Forestal del 2021. Y como vemos también, en los últimos años se han plantado más de 70.000 hectáreas por ejercicio, pero son en áreas que ya estaban plantadas, ¿no? Por eso la barrita verde del gráfico hace referencia a las 15.000 hectáreas nuevas. Y también la especie que se está plantando mayoritariamente es la de eucalipto, en sus diferentes variantes, ¿verdad? Bueno, este es un mapa de Uruguay donde quiero mostrar cómo se distribuye este millón de hectáreas que está plantada en cada uno de los departamentos. Ahí vemos que este eje Rivera, Tacuarembó, Paysandú, Río Negro son los departamentos que concentran la mitad de la superficie forestada del país. Rivera y Tacuarembó tienen, en su conjunto, concentran la superficie de pino, la mayor cantidad de superficie de pino, esto es un 76%. Y por otro lado, Río Negro y Paysandú se componen fundamentalmente de plantaciones de eucaliptus, ¿verdad? Allí esto tiene que ver también con dónde se ubican las plantas de aserrado de madera, que están cerca del área plantada de pino. Paysandú y Río Negro más que nada destinan la producción vinculada a las plantaciones a las dos plantas de celulosa que están cerca de allí. Tengamos en cuenta que ahí los costos logísticos son relevantes, por lo tanto la distancia entre plantación y planta industrial es relevante. Una cosa que no dije, pero esta área que estoy comentando acá no incluye el bosque nativo, ¿verdad? Es bosque de rendimiento y montes de abrigo. Está ahí en las notas, pero está bueno
subrayado. El otro aspecto relevante que mostró la nueva cartografía, a mi modo de ver, es hacia dónde fueron las nuevas plantaciones, ¿verdad? Y ahí vemos que Durazno y Tacuarembó fueron los dos departamentos que concentraron, tal vez es algo que se esperaba a priori, pero bueno, los datos están confirmando que Durazno y Tacuarembó fueron los dos departamentos hacia donde tocaron la porción más importante de las nuevas plantaciones forestales, 54%, y la hipótesis más fuerte ahí, que esto se debe a la ubicación de UPM allí en Pueblo Centenario, ¿verdad? Después, bueno, siguen departamentos como Flores, La Valleja, Soriano, pero estos dos concentran la mitad. Perdóname, Hugo. Este gráfico es foto contra foto, diciembre de 2017, febrero de 2021, o es el acumulado en ese periodo? Digamos que es una foto, o sea, foto. Estos son, la metodología fina no la tengo, pero son, ellos miran ese periodo, fotos de varios años, y bueno, ahí sacan la síntesis del comportamiento. Serían las nuevas áreas del periodo. Después, la evolución de la extracción de esta superficie que tenemos en Uruguay, ¿verdad? Allí vemos que en una mirada larga de 20, 21 años, la extracción de madera creció en todo el periodo. Actualmente se ubican en 18 millones de metros cúbicos, pero veamos que en el año 2000 eran 4 millones de metros cúbicos, 3 millones y medio de metros cúbicos, ¿verdad? O sea, tuvo un crecimiento relevante en estos años. Si vemos en el último año la variación 2021 con respecto al 2020, creció relativamente poco, un 0,58%, y la parte que creció más fue la extracción de coníferas, ¿verdad? De coníferas, fundamentalmente pino. El área de no coníferas en este último año cayó un poco, digamos, bien estable en los últimos años, y por supuesto que es esperable que la extracción de las no coníferas tenga un escalón cuando empiece a funcionar la planta de UPM, la nueva planta. También tener en cuenta allí que a partir del 2017 hay un incremento relevante de la extracción de coníferas, es decir, el pino, que se ha exportado fundamentalmente como roller, ¿no? hacia el mercado de China, principalmente. Y bueno, si vemos el gráfico de la derecha, la extracción por destino, ahí vemos que el destino, la extracción para destino pulpa, es decir, es mayoritario, y en segundo lugar la barra azul, con destino de acerrío y chapa, ¿verdad? Pero bueno, creo que el mensaje más relevante es la composición de la extracción y la tendencia creciente, ¿verdad? Bueno, ahora pasemos a lo que es el comercio exterior de los productos forestales. No sé cómo voy de tiempo. Voy bien, ¿no? Para contextualizar, primero que nada, en el gráfico de la izquierda vemos la participación de las exportaciones forestales en la canasta de exportación de bienes de Uruguay. Allí vemos que en el 2001 la participación de los productos forestales era un 5%, 20 años después es un 19%, ¿verdad? Esto tuvo dos impulsos fuertes vinculados a la instalación de las dos plantas de celulosa, y como vemos ahí en 2011 pesaba 12%, es decir, las exportaciones forestales son muy relevantes para la canasta de bienes de exportación del Uruguay, ¿verdad? Y si vemos el gráfico de la derecha, lo que vemos es que la celulosa y la madera, es decir, el segundo rubro y el séptimo rubro, es decir, estos dos rubros están entre los primeros 10 rubros de las cosas que exporta Uruguay, ¿verdad? En términos de bienes. Eso también creo que ilustra lo relevante del sector, ¿verdad?
Bueno, la celulosa es el segundo, solo por detrás de la carne bovina. Es esperable que esté disputando el primer lugar en los próximos años. Y la madera ahí lo tenemos en un séptimo lugar. Cuando digo madera, digo rolos, chip, madera cerrada, tablero, ¿verdad? Esto es un macro rubro, ¿verdad? Después el otro importante es papel y cartón, pero ese no aparece, por supuesto, dentro de los primeros 10. Después aquí en este gráfico también, ¿verdad? Vemos, estas son el gráfico muestra la evolución de las exportaciones forestales, ¿verdad? También vemos en 20 años una evolución creciente, es decir, ha sido un sector dinámico desde el punto de vista de la inserción internacional. En el 2021 el sector exportó más de 2.000 millones de dólares. Y ahora lo que pasó en 2020, ahí que vemos una caída, ¿no? Eso en gran medida se explica por la evolución del precio de celulosa, que lo vamos a ver ahora. En el cuadrito gris de la derecha vemos la composición del 2021 de las exportaciones, ¿verdad? La celulosa es el principal rubro, es el 73% de las exportaciones forestales. En segundo lugar, la madera y sus productos. Y en tercer lugar, el papel y cartón con un 1%. Si vemos del 2018 al 2021, ahí los numeritos negros, vemos una caída del 11% entre el 18 y el 19, una caída del 23% del 19 al 20, y luego una recuperación del 47% del 20 al 21, que se explica fundamentalmente por, bueno, ahí me quedo en verde, pero el 64% es celulosa, después tenemos más 1% el papel y cartón, y más 43% el madera y productos de madera. Bueno, ahora comparto más o menos, comparto con ustedes la evolución del precio regional de la celulosa, ¿verdad? Tengamos en cuenta que las dos plantas que están instaladas en Uruguay producen en el máximo de su capacidad, ¿verdad? Y exportan, si uno mira las estadísticas de exportaciones de celulosa, más o menos coincide lo que se entiende que es su capacidad de producción en términos de tonelada y lo que se exporta en términos de tonelada. Por lo tanto, el valor de las exportaciones de celulosa están en gran medida explicadas por lo que pasa con su precio. Si vemos allí, hay 4 momentos que están separados en el gráfico, que están separados por una línea vertical punteada gris, ¿verdad? Tenemos en el año 2017 y 2018, que es un periodo de crecimiento, el precio allí de Uruguay, es decir, los dólares corrientes por tonelada, es la línea roja, y la línea roja punteada es el promedio del precio de Uruguay en este periodo, y los otros precios son Chile y Brasil, ¿verdad? Lo primero que está interesante destacar es que el precio de Uruguay se comporta con sus particularidades, ¿verdad? Pero acompaña las oscilaciones del precio de los precios regionales, ¿verdad? Por supuesto con sus particularidades. Y vemos un momento de ascenso en el año 2017 y 2018, un momento de caída en el año 2019, después tenemos un momento de precios relativamente, históricamente bajos, que es todo lo que pasó en el 2020, y del 2021 hacia la fecha es un periodo de recuperación del precio, ¿verdad? Por lo tanto, allí, si vemos la parte más derecha del gráfico, estamos viendo que el precio de Uruguay está en términos corrientes, ¿verdad? Otra cosa puede ser hacer un análisis en términos de precios contantes, de dólares contantes, pero está en niveles históricamente por encima del promedio y históricamente altos, ¿verdad? Alrededor de, en lo que va de este año, ¿verdad? Los primeros meses mostraron
$600 por tonelada. En mayo, hasta mayo, que es cuando tenemos datos disponibles, hay un precio un poquito más alto, que dice ahí en el cuadro gris, ¿verdad? El precio que vimos en mayo, o la relación dólares por tonelada, fue 640. Este precio de mayo del 2022 es un 25% más alto que el de mayo del 2021. Y si vemos el promedio de enero-mayo del 2022, está en $610, y el enero-mayo del 2021 estaba en $460 aproximadamente. O sea, en lo que va de este año tenemos un precio promedio más alto que el del año pasado. Bueno, los principales destinos de exportación de la pulpa de celulosa son la Unión Europea. Ahí vemos que hay dos colores. El color más rojo es el 2021, el otro es el 2020. La Unión Europea es el principal destino de las exportaciones de pulpa, incluso incrementándose su participación en el 2021, ¿verdad? Como muestra ahí la barra roja. En segundo lugar está China, que en 2020 y 2021 captó aproximadamente lo mismo. Y luego, con bastante distancia, vienen otra serie de destinos como Argentina, Corea del Sur, Turquía. Y en el gráfico de la derecha podemos ver, el gráfico de torta, la participación de la Unión Europea es un 53%, y la de China aproximadamente un 27%, ¿verdad? Pero como dije recién, esta participación de la Unión Europea es más alta que la que hubo en el 2020. Ahora voy a pasar por una serie de láminas que se componen de la misma manera. Vamos a ver un gráfico a la izquierda de barra y línea, y a la derecha un gráfico de torta que va a mostrar la participación de los destinos. En este primer lugar, o sea, ya vimos que la celulosa es el principal rubro de exportación del sector. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la madera y los productos de la madera, un 26%. En estas diapos lo que voy a hacer es, de alguna manera, descomponer ese rubro madera y productos de madera, mostrando el comportamiento de sus principales componentes. Las exportaciones de rolos de pino, dentro de este rubro madera, fue el componente principal, ¿verdad? Como vemos, hasta el año 2016, las ventas al exterior de los rolos de pino no eran relevantes, y comienzan a ser relevantes a partir del 2017. Esto tiene que ver con dos cosas. Primero, que las especies de pino empiezan a tener una edad de maduración, están prontas para el corte. En segundo lugar, que no hay una capacidad industrial que pueda absorber toda la madera que está disponible. Y en tercer lugar, en esos momentos hubo intercambios Uruguay-China para misiones del gobierno, y eso que generaron también la posibilidad porque en 2017 fundamentalmente el destino fue China. Entonces, bueno, ahí se abrieron puertas, y ahí esa madera que empezaba a estar disponible encontró un lugar en el exterior. Entonces, el año 2021 fue un año histórico de exportaciones de rolos de pino. Tuvo un crecimiento, si vemos ahí la barra verde, son los millones de dólares, y la línea roja son las miles de toneladas. Creció en los dos aspectos hasta el 2021. En el 2021 con respecto al año anterior creció un 55% en términos de valor y un 29% en términos de toneladas. Sin embargo, si uno ve la parte más a la derecha del gráfico, esto es los primeros 5 meses del año 2022 y los primeros 5 meses del año 2021, vemos que lo que está sucediendo este año está por debajo de lo que sucedió el año pasado en estos meses, ¿verdad? Vemos una caída interanual tanto en términos de toneladas como en términos de valor de las exportaciones de rolos de pino. Cae más o menos en la misma magnitud, un 32%.
Y si vemos el gráfico de la derecha, la torta, se exportaron 204 millones de dólares en el 2021, fundamentalmente a China, y en segundo lugar a India. India, tener en cuenta que India es un destino que cobra relevancia en los años más recientes. De alguna manera también ayuda a compensar aquellas exportaciones que China no está pudiendo absorber, ¿verdad? Pero bueno, lo que está pasando este año no parece tan auspicioso. Esto tiene que ver con la situación con COVID, situación de China, de los puertos de China, etc., ¿verdad? Dentro del rubro madera y productos de la madera, el segundo producto relevante es la madera cerrada, ¿verdad? Ahí vemos de nuevo también, si vemos el 2021 fue un año de crecimiento con respecto al año 2020, tanto en términos de valor como de volumen, pero más en términos o sea, vemos ahí que el color verde es más 52, es decir, creció más en términos de valor que en términos de volumen. Esto está relacionado con mejores precios, ¿verdad? Y en lo que va de este año también ha tenido un comportamiento, una dinámica por encima de lo que tuvo en los primeros 5 meses del año 2021. De nuevo creció más en valor que en volumen, el 41% en el primer aspecto y un 20% en el segundo. Y la gráfica de la derecha, la gráfica de torta, nos muestra que este es un rubro que es más diversificado en términos de sus destinos, ¿verdad? En China es un destino relevante, 21%, pero bueno, no es el primero y tampoco tiene una relevancia como en el producto anterior que estábamos viendo. Tenemos en primer lugar con un 26% Estados Unidos, bueno, China en segundo lugar, Unión Europea en tercer lugar con un 10%, también está Vietnam, Indonesia, Guatemala, México, Reino Unido y Sudáfrica. Esto creo que es interesante, creo que es deseable la diversificación de destinos siempre, ¿verdad? Por términos de dependencia. En este producto se da eso. Luego también están los tableros contrachapados, que se exportó en 2021 105 millones de dólares. El 2021 también fue un año excepcional, histórico, si vemos en este periodo, ¿verdad? Que también, si vemos el 2021 con respecto al año 2020, tuvo un crecimiento de 55% en términos de valor y una caída en términos de volumen, o sea, parecería que se están captando precios interesantes. Y bueno, acá cambia un poco el eje, ¿no? El eje de los destinos. Pasamos desde la relevancia desde Asia hacia acá a Norteamérica, ¿verdad? Primer lugar y muy relevante, Estados Unidos, 62%. En segundo lugar, México, con un 18%, y luego tenemos Reino Unido, Chile con un 3%, y el resto de los destinos. Y para cerrar con estos productos, acá tenemos los chips de eucaliptus, ¿verdad? 34 millones se exportaron en 2021. En el gráfico de la izquierda vemos que tiene un comportamiento más oscilante, ¿verdad? Por ejemplo, vemos que 2020 fue un año particularmente bajo, esto tiene que ver con la pandemia, pero además porque en 2020 Portugal era prácticamente el único destino. Ese destino se cerró en 2020, en una parte del año no se exportaron, por lo tanto se comportó de esa manera. Y en los años más recientes aparece China también como un destino que empieza a compensar lo que Portugal no estaba pudiendo absorber. Aunque en lo que va de este año 2022, Portugal vuelve a cobrar de nuevo relevancia, ¿verdad?
Ahí vemos que que los chips este año se vienen comportando por encima de lo que fue el año pasado, que ya había sido un año de buen comportamiento, ¿verdad? De buena dinámica. Este año creció 95% en términos de lo que va de este año con respecto al año anterior. Viene creciendo 95% en términos de valor y 84% en términos de volumen. Por lo tanto, luego de haber visto los rasgos generales de la cadena y su dinámica internacional, bueno, el balance que creo que es más destacable de estas cosas son las siguientes, ¿verdad? Lo primero, que las dos cadenas principales, la de acerrío, transformación mecánica, ¿verdad? O la química, para la producción de celulosa, muestran un crecimiento de la producción en prácticamente todo el periodo, ¿verdad? Además, la cadena forestal viene incrementando su participación en el Producto Interno Bruto y cambiando la composición sectorial del valor agregado, ¿verdad? Ahora la fase industrial tiene más relevancia que la fase primaria, que era lo que sucedía ya al inicio del 97, como veíamos en las primeras diapos, ¿verdad? Luego, hay una pérdida de puestos de trabajo, principalmente en la fase industrial, que de alguna manera también tiene explicación con lo que está sucediendo en la cadena papelera. El área forestal continúa creciendo, pero a tasas relativamente bajas en términos históricos. También la extracción de madera muestra una tendencia creciente a lo largo de estos 20 años, ¿verdad? Y en los años más próximos a la actualidad, las extracciones de conífera tuvieron un salto con destino de exportación de rolos. Y como último punto, los productos de base forestal son muy relevantes para la canasta exportadora de nuestro país, ocupando el 19%, como veíamos recién. Y para finalizar, plantear algunas perspectivas hacia adelante y algunas interrogantes que por supuesto no son ni agotan el tema ni son las únicas, pero creo que a partir de lecturas, de diálogos, de reuniones, estas cosas aparecen. La primera, ¿no? Tenemos está en proceso la construcción de la segunda planta de UPM, que va a dar inicio a sus operaciones de producción en el primer cuatrimestre, ¿no? Al final del primer cuatrimestre del año próximo. Esto va a suponer mayor producción, mayor extracción de madera, más cantidad de exportaciones de celulosa. En segundo lugar, y como un desafío que creo que aparece en todos los diagnósticos que se puedan leer del sector forestal, ¿verdad? El desarrollo no balanceado de la subcadena, ¿no? Especialmente la subcadena de la transformación mecánica con respecto a lo que es la cadena de la celulosa, ¿verdad? Allí hay un desafío de qué acciones desplegar, tanto desde el punto de vista del sector privado y del sector público, para dinamizar la fase industrial de transformación mecánica, y que los rolos de pino que vemos que se están exportando en bruto tal vez puedan encontrar una alternativa de procesamiento industrial. Bueno, allí creo que hay mucho trabajo allí, hay hojas de ruta, como les decía, diagnósticos, aspectos prospectivos hay que investigar. En tercer lugar, la inversión de arborial, ¿verdad? Creo que es un punto relevante de los últimos años y que bueno, hay mucha expectativa, va a empezar a producir más timber, o sea, madera maciza, CLT y otros elementos que están vinculados a la construcción en madera, con destino tanto al mercado interno como destino de exportación. Sí puede ser que se absorba parte de esa extracción de
del pino, ¿verdad? Que hoy se exporta en bruto. Y también, bueno, no solo Arboreal hizo la adquisición de un aserradero que ya estaba, pero le amplió la capacidad de secado de madera y le agrega esta línea de producción de elementos de ingeniería de la madera. Otro punto que parece relevante y que de alguna manera se lo plantea como un eje central para colaborar y contribuir al desarrollo de la cadena mecánica, es la construcción de madera, ¿verdad? Allí hay dos esfuerzos recientes, se pueden ubicar. El primero es la Comisión Honoraria de la Madera, que fue aprobada en la ley de presupuesto de este gobierno, que se integra por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y su Dirección Forestal, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Ambiente, de Industria, el Congreso Intendente, el ATU, universidades. Allí se declara de interés general el uso de madera con fines constructivos, la carpintería, mueblería. El otro esfuerzo reciente es la hoja de ruta para la construcción de viviendas sociales en madera, que la presentó el Ministerio de Vivienda hace pocas semanas. Ahí hay que ver, creo que hay expectativa de lo que puedo hacer con estas cosas hacia adelante. Después aparece un problema a trabajar. Allí tengo algún micrófono que está abierto. Los resultados fueron 112 votos afirmativos, 7 abstenciones. De Carrasco, si lo podés eliminar, lo podés silenciar, te agradezco, Hugo. Como último, 2 puntos para cerrar ya la presentación. Aparecen como problemas, interrogantes, ¿no? Los altos costos logísticos que existen en el país, teniendo en cuenta que la cadena forestal es la cadena que mueve los volúmenes más relevantes de producción por las carreteras y todas las vías de transporte que existen. Y finalmente la disponibilidad, las interrogantes que hay sobre la disponibilidad a futuro de materias primas. Ahí tenemos con respecto al pino, bueno, eso que va a pasar con las exportaciones en bruto. También se están observando en los viveros que la producción de pino es relativamente baja, muy baja con respecto a lo que sucede con eucaliptus. Además, se está dando el proceso de sustitución de áreas de pinos por eucaliptus, ¿verdad? No obstante estas cosas, los diagnósticos que hay sostienen que para el corto y mediano plazo la disponibilidad de pino por unos cuantos años va a continuar superando la capacidad de procesamiento industrial, pero bueno, dado estas cosas que están sucediendo, hay que prestar atención a lo que la dinámica que se vaya dando allí. Y bueno, y con respecto a eucaliptus, es posible pensar en una competencia por esta materia prima entre la celulosa y los aserraderos. Y bueno, hasta aquí la presentación. Muchas gracias por la atención. Bueno, fenómeno. Muchas gracias. La verdad que desde el punto de vista nuestro, mío en particular, la presentación y claridad fue meridiana. Probablemente que queden preguntas, lógicamente, ¿no? Así que, Daniel, yo diría el juego hacia los intervinientes. Sí, No. adelante, habilitando los micrófonos o levantando la mano y le vamos dando la palabra a los primeros que tomen nomás la palabra. Y Hugo, sacá la lámina, así nos vemos todos mejor. Gracias. Así que adelante con la palabra, quien quiera toma el micrófono. O levante la mano y le vamos dando la palabra.
Yo tengo simplemente una interrogante más. En la lámina 10 que vos mostraste el Uruguay con la porcentualización de los departamentos, hectáreas y un número entre paréntesis, el porcentaje. Ahí estaba sumada toda la forestación del departamento, ¿no? Es con respecto a la forestación nacional, ese porcentaje. La participación de la forestación del departamento, Sí. con respecto a la forestación total del país, sin considerar la parte de bosque nativo, ¿no? O sea, en toda la presentación habrán visto, pero por favor lo aclaro, en toda la presentación mía no he dejado de lado lo que tiene que ver con el bosque nativo, me he concentrado en un tema. las plantaciones forestales, como decía. A ver, acá tengo otra consulta por el chat. Carrasco dice, tengo una consulta sobre las exportaciones uruguayas. Rubros más relevantes, ¿no se debería sumar parte de la exportación de energía eléctrica generada por la biomasa forestal? No sé quién hace la pregunta, yo estoy viendo a Carrasco Letelier ahí. Sí. Perdón. Sí, no sé, no puedo identificar bien a la persona. Si quieres, puedes tomar la palabra, Carrasco. Adelante. Perdón, ¿me escuchas bien? Disculpen por haber Sí. interrumpido el audio de la conferencia. No, cuando hacen la suma de las exportaciones uruguayas de bienes por rubros más relevantes, se considera celulosa y madera. Y también en el rubro 6 aparece energía eléctrica, y si entiendo mal, biomasa, forestal aporta a esa producción. Está en la gráfica que mostró el expositor, no me acuerdo el número, pero hay una en la que está comparando la participación del sector forestal en las exportaciones totales de Uruguay, y a la derecha tiene la carne bovina, celulosa, soja, y figura energía eléctrica. Y energía eléctrica, si yo entiendo, hay una fracción muy importante que genera el sector forestal y debería considerarse dentro de los productos. O sea, si sumo, pasa a ser un factor casi equivalente a la carne bovina en total, si se sumara la parte de energía eléctrica también. En primer lugar, lo que ves allí de energía eléctrica abarca el conjunto de aspectos, no solo la parte de biomasa, y habrás visto que hubo un salto con respecto al año anterior. No sigo en detalle el tema energético, pero sé que hubo un excedente que se estuvo cortando, creo que ahora sí. De todas maneras, lo que sí es relevante y está interesante la pregunta y decir este aspecto es que en el 2021, capaz que de alguna manera ayuda a contestar, en 2021 aproximadamente el 7% de la energía eléctrica que se generó para satisfacer la demanda de energía de Uruguay tuvo como origen los residuos de biomasa forestal. Creo que ese es el dato uno de los datos relevantes. Agradece, Hugo, la respuesta y quedamos. Daniel, levantaste la mano, adelante tú, si puedes tomar el micrófono. Daniel Laura. Sí, buenas noches. Bueno, muy buena la exposición, realmente una información excelente. Lo que veo clarito, que me da la impresión de que sería muy importante que el país lo tomara como un faltante para hacer, es tratar de aumentar, que en la exposición se habla de eso, aumentar el tema de la construcción en base a la madera, cosa que en Uruguay es algo muy exótico, teniendo la posibilidad de hacerlo, máximo teniendo en cuenta de que la construcción contraria, que es en base a cemento, a ladrillos, a bloques, se está haciendo a expensas de los suelos del Uruguay. Se ve clarito, nosotros vivimos en Paysandú hace años, y bueno, toda la zona circundante a las ciudades, los suelos son un desastre, han perdido el A y gran parte del B, y en base a la elaboración de ladrillos, ¿no? Creo que en un futuro eso se va a hacer cada vez más complicado,
y tenemos la posibilidad de traspasar el rubro de construcción a la producción de madera, que es totalmente positiva, que se puede, o sea, que a su vez aumentaríamos el área de plantación, y bueno, como un detalle a tomar en cuenta, me parece. Gracias. Adelante, Hugo. No me quedó claro si había alguna pregunta. No, creo que pero en el mismo sí, o sentido. sea, creo que la acompaña la reflexión. Sí. Bien, perfecto. Teniendo en cuenta, solo una pregunta, no hay, si bien no hay una estadística que pueda sustentar esto que voy a decir, lo que se maneja más o menos a partir de entrevistas y conversaciones con actores calificados, que el porcentaje actual de viviendas nuevas en madera es muy pequeño en términos, incluso si uno mira esto sí hay datos, ¿no? El consumo aparente de madera cerrada de Uruguay es relativamente per cápita, ¿verdad? Es muy bajo en relación no solo a los países que están más avanzados en términos de construcción en madera, sino también en términos regionales. Allí Chile es el país de la región que, o sea, está muy, muy por arriba, ¿verdad? Se está planteando, tal vez tenga que ver con aspectos culturales, ¿verdad? Tenga una tradición de construir en madera, por eso tienen... Pero bueno, Uruguay, de iniciarse un proceso fuerte hacia allí, que creo que de ahí van están las acciones que se están desarrollando, va a partir de niveles bajos. O sea, eso es la construcción. Otra cosa es la producción, como en el caso de Arboreal, la producción de elementos, ingeniería de la madera para la construcción. Eso es otra cosa, ¿no? Una tiene que ver con lo que, por supuesto que están vinculadas, ¿no? Porque una podría proveer de materias primas a la otra, la industria de la construcción. Pero... Sí, una cosa es la construcción de... Exacto, por ejemplo, la construcción además sería el mercado uruguayo, una industria de producción de elementos de construcción en madera podría tener no solo destino nacional, sino destino internacional. Sí, creo Hugo, te leo otra pregunta. No sé, Juan Pablo, ¿querías hablar? No, simplemente corroborar que en la exposición él dejó marcado como que habían dos medidas tomadas recientemente que podían llegar a revertir esto en este sentido que estamos hablando. Tanto el Ministerio de Vivienda como en la mesa de... ¿no? Perfecto. Martín dice, buena presentación, felicitaciones. ¿Qué se espera del contexto internacional futuro? ¿Qué tanto puede afectar el conflicto con Rusia en el precio de la madera sólida y la celulosa? Buena pregunta, pero no... Realmente me excede, ¿verdad? Pero bueno, ahí hay que ver primero cómo evoluciona cuáles son las perspectivas del conflicto, ¿verdad? Si va a tener una resolución cercana al tiempo o no, cómo evolucionan las sanciones comerciales que parte del mundo le está haciendo a Rusia, cómo se comporta China con eso, es decir, Rusia le podría exportar estos productos que tal vez hoy no puede, por el contexto que estamos viviendo, no está destinando a otros países, se lo puede destinar a China. Bueno, todo eso, en función de cómo se vayan dando esas cosas, puede ser que haya un cambio en el precio. De todas maneras, también tengamos en cuenta que el precio que vimos del precio de Uruguay está históricamente por encima del promedio actualmente.
Gracias, Hugo. ¿Alguna otra pregunta, comentario? No tengo ninguna mano levantada. Juan Pablo. Estoy acá, tranquilo. Acá, Creo que muy hay interesante, perdón, hay un comentario de Carrasco. Muy interesante y bien preparada la presentación. Mi felicitación al expositor. Saludos, me debo retirar. Bueno, era un agradecimiento y retirarse. Muchas gracias. Gracias. ¿Vamos cerrando, Juan Pablo? Vamos cerrando. Yo para el cierre, otra vez lo mismo que dije al principio, me pareció muy contundente, muy informativa y abarcativa. La verdad que como gremial de los agrónomos debemos agradecer esta instancia y bregar por otras de igual jerarquía. Así que muchas gracias, Hugo. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos. Bueno, y mañana ya va a estar disponible para todos en el boletín y en la web de la AIA para que lo puedan difundir o para el uso que le quieran dar. Muchas gracias a todos. Correcto. Daniel, ¿cómo hacemos operativamente? Salir, nada más, finalizar la reunión para todos y nada más. Bien. Dale. Gracias a todos. Chau, chau.